Acuérdense siempre el detalle, membrana plasmática y membranas celulares. Cuando hablamos de membrana plasmática y de membranas celulares, ¿qué vamos a hacer? La diferenciación, vamos a hacer un versus. Cuando hablamos de membrana plasmática, ¿qué es? Membrana que va a envolver a la célula, ¿sí? Y membranas celulares hace referencia al contenido que se encuentra por dentro de ella. Las membranas celulares son las membranas de quiénes, del núcleo, la membrana de retículos, la membrana del aparato de Golgi, ¿sí? La membrana de las vesículas de los endosomas, lisosomas, inclusive las membranas de la mitocondria. O sea, son membranas celulares, son membranas que se encuentran por dentro de la célula, membranas celulares. En cambio, esta membrana que va a rodear, que va a envolver todo el contenido, ¿cómo lo llamamos? Membrana plasmática. ¿Y cuál es el otro sinónimo clásico que se suele utilizar? Plasmalema. Es algo que le encanta usar a la profe. Acuérdense de eso, por favor. Plasmalema. Ejemplo. Tenemos el difosfatidilglicerol o cariolipina. El difosfatidilglicerol o cariolipina es exclusivo de la membrana mitocondrial interna. Acuérdense de ese detalle. En preguntas de múltiple choice se le puede poner como un excepto. Con eso está muy relacionado el dolicol. Entonces, el fosfolípido que encontraremos en mayor cantidad en las membranas, fosfatidilcolina. Y luego tenemos fosfolípidos que van a mirar hacia el interior. ¿Cuáles son? La fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. ¿Quedó claro? Estos fosfolípidos, recordarán que yo les recomendé una anécdota, no es una anécdota, una mnemotecnia quise decir, perdón, que es la mnemotecnia Pepsi, ¿sí? ¿Cuál es la mnemotecnia Pepsi? La P hace referencia al fosfato, ¿sí? O fosfatil, y la E hace referencia, vamos a decirle, a ese apellido del fosfolípido. Si hablamos de PE, hablamos de fosfatidil etanolamina, ¿sí? Si hablamos de PS, hablamos de fosfatidil serina y el resto fosfatidil inositol. Entonces, esa era mi forma de que por lo menos yo recordaba los fosfolípidos que estaban mirando hacia el interior o los que estaban presentes en la monocapa P de la membrana plasmática, la que mira hacia el interior. ¿Se entendió? Entonces yo usaba esta mnemotecnia Pepsi. O otra forma de aplicar esta mnemotecnia es cuando te bebes una Pepsi. ¿Qué hace la Pepsi? La gaseosa entra en tu interior. Entonces la membrana que está hacia el interior, o sea, mirando hacia el citosol, la monocapa P, presenta estos fosfolípidos. ¿Se entendió, chicos? Eso no quiere decir que en la monocapa P deje de existir fosfatidilcolina o esfingomielina. Existen también, pero existen en menor cantidad. Y al revés, en la monocapa E también existe el fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol, solamente que en menor cantidad. Así que tengan cuidado. ¿Cuáles son las funciones de un hidrato de carbono en las membranas? Existen hidratos de carbono, como les mencioné, mirando desde la monocapa E, ¿verdad? O sea, desde la monocapa que mira hacia el espacio exterior, vamos a decirlo, hacia el medio extracelular de la célula, y eso va a constituir básicamente lo que conocemos como glucocálix. Y va a existir también la situación en donde ciertas organelas van a encontrarse hidratos de carbono que van a mirar desde su monocapa luminal, o sea, desde sus membranas para adentro, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso del lisosoma, en donde el lisosoma presenta un revestimiento, o sea, presenta un revocado, vamos a decirlo, de hidratos de carbono que va a forrar de glúcidos para protegerse de la acción agresiva de las enzimas lisosómicas, por ejemplo. En cambio, los hidratos de carbono que están presentes desde la monocapa, en este caso E, la que mira desde la membrana hacia el medio extracelular, también van a funcionar como una estructura protectora, pero en el contexto de un glucocálix. ¿Qué es lo que es un glucocálix? Bueno, el glucocálix es un conjunto, no solamente de hidratos de carbono, eh, van a encontrar lípidos en menor proporción, pero siempre con el agregado de un azúcar. ¿Qué quiere decir que sea el agregado de un azúcar? Que ese azúcar va a estar asociado a una glucoproteína o a un glucolípido. Y la asociación de todos esos elementos
va a constituir un glucocálix. ¿Y qué es lo que hace un glucocálix rodeando a toda la célula o adherida a la monocapa, en este caso E de la membrana plasmática? Principalmente de protección. Eso es lo que hace. Protección, ¿sí? Lo protege contra agresiones químicas, mecánicas. También permite la atracción de ciertos tipos de iones. Pero si se acuerdan de esa y dónde está, y el concepto de que los hidratos de carbono, por lo general, hay una excepción, pero por lo general, siempre va a ser un hidrato de carbono en el glucocálix que mira o que forma parte del glucocálix y mira desde la membrana para afuera, o va a ser desde la membrana de una organela para adentro. ¿Se entendió? Y lo que tienen en común ambas situaciones es que en ambas situaciones es protección. Protege a la membrana. Protege a la membrana. ¿Sí? Bueno, sigamos. La membrana es permeable. Entonces, vamos a clasificar un poco la forma en que pueden cruzar los solutos a lo largo de la membrana. Existen dos tipos de transporte. Para empezar, cuando hablo de transporte, hablo de la cualidad que ofrece la membrana de permitir el paso de solutos, ya sea de un lado o para el otro. ¿Quedó claro? Para que nos ubiquemos más en el mapa. Y existen dos grandes grupos o dos grandes formas de permitir ese transporte. Existe el transporte pasivo, ¿sí? El transporte pasivo. Y también existe el transporte activo, ¿sí? El transporte activo y pasivo, su principal gran diferencia, ¿cuál es? En que el transporte activo precisa de ATP y el transporte pasivo no precisa de ATP. De ahí pueden empezar. Eso es lo más grande que tienen que manejar y saber. En el transporte pasivo va a ocurrir un transporte a favor del gradiente, ¿sí? Y en el transporte activo va a ocurrir en contra del gradiente. Pero claro, cuando uno dice a favor del gradiente, es la situación en donde se observa muchos solutos de un lado de la membrana y esa cantidad de solutos es la que le empuja al soluto a cruzar hacia el otro lado de la membrana donde hay poco o nada de ese tipo de soluto. En cambio, cuando vemos un transporte activo es la situación contraria. Vemos muchos solutos de un lado de la membrana y del otro lado hay poco o casi nada. ¿Qué ocurre? Ese soluto va a querer ir de un lugar donde hay poca cantidad de soluto a un lugar donde hay mucho más. En la primera situación, esto no implica casi ningún gasto de energía. La masa le empuja. Es como utilizar ese ejemplo en un colectivo lleno, en un micro lleno. Vos estás en la puerta de un colectivo, está lleno de gente, ¿verdad? Vos te parás en el colectivo para, ¿verdad? Y si el colectivo para y el motor funde, qué va a hacer la gente naturalmente? Va a salirse del colectivo. Pero vos decís, yo me paro en el colectivo y yo voy a aguantar la fuerza de la masa. No hay caso. La masa te va a empujar a salir del colectivo lleno. Eso, por ejemplo, es un transporte a favor del gradiente. La cantidad de soluto te empuja a salir. En cambio, vos estás esperando el colectivo, saliste tarde de tu casa, viene un colectivo lleno y vos querés entrar al colectivo. Ese colectivo está lleno. Tenés la oportunidad de entrar al colectivo, parar el colectivo. Y el proceso de entrar al colectivo es un proceso nada cómodo. Es un proceso estresante donde vos tenés que empujar, meter un codazo, ¿verdad? Es un proceso que te va a quitar energía. Es un proceso que va a ocurrir en contra de toda esa gente. Entonces es un proceso en contra del gradiente. En esa situación, las bombas, las proteínas del transporte activo van a precisar energía. Y esa energía es el ATP. Por eso es un transporte activo. Y en el otro caso, es un transporte pasivo. O sea, vos salís naturalmente de un lugar donde hay muchos solutos. ¿Quedó claro? Entonces, los dos tipos de transportes que voy a encontrar en la membrana son transporte pasivo y transporte activo.